Bienvenidos una vez más a Verdades que Liberan con su amigo el pastor Juan Carlos Ulloa. Un abrazo a cada uno de ustedes que nos están mirando a través de estos videos. Cada día es una bendición poder compartir la palabra de Dios y llevar mensajes para su vida. Es mi oración que estos mensajes estén tocando su corazón, impactando su vida y llevándolo a usted a vivir una vida diferente. Sé que la palabra de Dios tiene el poder para sanar nuestro corazón, sanar nuestra autoestima, sanar toda herida que pueda haber en el corazón, en el alma. También la palabra de Dios es como una lumbrera en la oscuridad. Nos direcciona por el camino correcto y nos permite alcanzar esa felicidad que anhelamos. Hoy quiero compartir con usted un tema muy interesante. La palabra de Dios tiene cosas maravillosas que compartir. Es inagotable. Y le he llamado a este tema la lealtad, el camino a la grandeza. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Una de las necesidades de los seres humanos es la necesidad de superación. Nadie quiere quedarse como un indigente, como un mendigo. Nadie quiere quedarse como el último de todos. Las personas luchan, compiten muchas veces por superarse. Ese es el camino a la grandeza que busca cada ser humano. Algunos buscan los caminos equivocados. Cuando usted encuentre el camino correcto, entonces llegará al éxito. La palabra de Dios nos enseña que en el reino de Dios, si usted quiere alcanzar la grandeza, debe humillarse. Dios exalta al humilde, mientras que al soberbio lo mira de lejos. Jesús nos enseñó que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Y que el que quiera ser el más grande tiene que ser el esclavo de todos, el más pequeño. En este camino a la grandeza hay un principio que nos permite llegar allí. Y ese principio es la lealtad. Una vez pregunté a unos jóvenes, ¿quién de ustedes irían a la guerra por su país? Me sorprendió que una sola persona levantó la mano y dijo yo. Y era una niña, era una señorita. Los demás chicos dijeron no. Eso me sorprendió mucho porque desde pequeño me enseñaron a amar mi país. Me enseñaron a amar mi bandera, mis símbolos patrios, el himno nacional. Me enseñaron a amar a mi familia. Me enseñaron a amar la escuela, a amar el colegio, las instituciones, a amar mi patria y a dar mi vida por ella. Me enseñaron la lealtad, que yo tenía que jamás traicionar a mi bandera, jamás traicionar a mi familia, jamás traicionar a mi patria. Me enseñaron en el ejército vivir con honor o morir con gloria, dar la vida por mi país. La lealtad. Nos entrenaban para incluso caer prisioneros y aún ahí mantenernos leales a nuestra patria, a nuestra bandera. Yo crecí con esos principios, los cuales hoy ya no se enseñan a las nuevas generaciones. Y es por eso que jóvenes desprecian sus hogares, desprecian sus familias, desprecian las instituciones. He entrado a colegios donde las bancas están rayadas, las paredes manchadas y les importa nada el lugar donde están. A mí me enseñaban a tener limpio el lugar donde yo estoy, hermoso, adornado, porque era lo mejor. Yo tenía que ser leal a mi escuela, a mi colegio, a las Fuerzas Armadas y cuidarlos y atesorarlos porque eran de mi patria. Que lo más sagrado que tenía en mi patria era mi familia. Cuando me tocó la oportunidad de defender a mi país, estuve dispuesto a dar mi vida por mi familia, por mi país. Y esos principios quedaron tan cimentados en mí. Pero quiero hablarles en el aspecto espiritual. El camino al éxito, el camino a la grandeza en el ámbito espiritual está en ese mismo principio de la lealtad, pero esa lealtad
a Dios? ¿Es usted leal a Dios? ¿Traicionaría usted a Dios? Hay muchos que podrían decir, sí lo he hecho. ¿Recuerda usted a Judas? Traicionó a su mejor amigo, a su maestro, por miserables 30 monedas de plata. Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Y sus demás compañeros, los discípulos, huyeron. Nadie sabía por dónde salieron corriendo. No fueron leales, ni estuvieron dispuestos a defender al Mesías. Si usted no está dispuesto a morir por Jesús, jamás estará dispuesto a vivir para Jesús. Créanme, si usted no está convencido de que es capaz de morir, de dar su vida por Jesús, jamás usted vivirá para Jesús, vivirá para usted mismo. Con pena puedo decir que en estos 18 años como creyente he conocido a mucha gente en la iglesia, muchísimos, sobre todo los de mi generación, jóvenes. Fui líder de jóvenes por 5 años y puedo decirle que muchos de ellos, la mayoría, hoy están alejados de Dios, no fueron leales a Dios. Y le pido a Dios que me ayude a mí a permanecer leal, porque no puedo decir, ya lo tengo todo ganado. Mientras esté aquí, aún estoy caminando por este mundo. Pero me duele en mi corazón ver a muchas personas que conocí en la iglesia, hoy alejados de Dios. No pudieron mantenerse leales a Dios. Quiero compartir con usted la historia de un joven que fue leal a Dios hasta las últimas consecuencias. Y el Señor pudo honrarlo y exaltarlo a la grandeza. Ese joven es José, uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos que Jacob tuvo. José era el hijo de Raquel, el amor de la vida de Jacob. Recuerde que cuando Jacob huyó de Esaú, llegó donde Labán, su suegro, y se enamoró de Raquel. Pero su suegro le dio gato por liebre y en vez de darle a Raquel en la noche de bodas, le dio a Lea, su hermana mayor. Y Jacob tuvo que tomar ahí a las 2 y trabajar por ellas. Y le conté esa historia en el enlace anterior. Lo cierto es que esta mujer de quien él tanto amaba, Raquel, era estéril, no podía tener hijos. Pero al final Dios escuchó la oración de Raquel, de Jacob, y pudo tener un hijo. Ese hijo fue José. Luego tuvo otro pequeño, Benjamín, y ahí fue donde murió Raquel. Pero Jacob amaba tanto a José. Le decía en un enlace anterior también el peligro de que en los hogares haya favoritismo. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob, y eso trajo conflicto entre estos dos hermanos. Asimismo, Jacob amaba tanto a José. Para Jacob, José era su primogénito, su príncipe, porque había nacido de la mujer que él se enamoró, del amor de su vida. La historia nos cuenta en el Génesis capítulo 37. Dice, habitó Jacob en la tienda donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Aquí hay un problema. José era un joven temeroso de Dios, era un joven correcto, no le gustaban las cosas que no le agradaban a Dios. No le gustaba hacer cosas malas. Y cuando sus hermanos se portaban mal, él iba y se lo contaba a su padre. Así que para sus hermanos, José era el sapo, el chismoso, el soplón y todo lo demás. Y no era querido por sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire, aquí están las consecuencias. Cuando un padre tiene favoritismos hacia sus hijos, va a traer discordia entre hermanos, va a traer contiendas, envidias, pleitos, celos, al ver que hay un favoritismo. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de José. Sus hermanos lo aborrecían. Primero porque era el mimado de su papá. Le habían hecho un vestido de príncipes, de colores hermosos, y a ellos no. Luego porque era el informante de todo lo malo que ellos hacían. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no se acercan a la luz para que no se revele que sus obras son malas. Cuando las personas tienen un mal comportamiento, no les gusta que nadie los confronte, no les gusta que nadie los señale. A las personas no les gusta que alguien le diga, mire, tú eres un pecador y lo que haces está mal. A las personas les desagrada que alguien les confronte con sus errores, con su pecado. Y eso era la causa por la cual sus hermanos aborrecían a José. Y como dice aquí, no podían hablarle pacíficamente. Tenga cuidado cuando usted ve que sus hijos, cuando viene un hermano menor o mayor, no le hablan bien. Oye, ñañito, ¿qué quieres? No molestes. Préstame esto, no puedo, no te lo voy a dar. Y nunca le hablan de una manera pacífica como la que sí hablan con sus amiguitos. Preocúpese porque ya hay un problema en su hogar. He conocido hermanos que jamás le hablan con palabras amables a sus otros hermanos. Pero con los amiguitos ahí sí. Ahí ya hay un problema. Y ellos aborrecían a José. Por encima de esto, Dios le había dado a José el don de tener sueños, revelaciones. Y él empieza a contar sueños donde él dice que él se veía como el príncipe de toda la familia y que todos, hasta sus padres, se inclinaban ante él. Esto causó aún más de la furia en sus hermanos, el celo, la ira. Le decían, o sea que tú nos vas a gobernar a nosotros. El encono creció, el odio creció, de tal manera que incluso intentaron matar a su hermano. Cuenta la historia que los hermanos de José se fueron lejos a apacentar sus rebaños. Y su padre, preocupado, le dice, ve a ver a tus hermanos cómo están, porque no tengo noticias de ellos. José va para allá, un largo caminar, y encuentra a sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo ven venir, enseguida empiezan a actuar. Versículo 18, cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ellos decían, este tiene muchos sueños, vamos a matarlo a ver qué pasa con sus sueños. Pues déjeme decirle que cuando los sueños vienen de Dios, nadie los puede truncar. Si Dios le ha dado a usted sueños, le aseguro que un día se cumplirán. Nada puede truncar los planes y los propósitos de Dios. Pero ellos estaban llenos de envidia y diciendo, esto no lo soportamos, vamos a matarlo. Era su hermano. Y lo lanzan a una cisterna para que muera ahí de hambre, de sed, tal vez en una cisterna en el desierto. Un hueco ahí, un pozo, habían escorpiones, serpientes y cuántos peligros para la vida de José. Hay muchos animales nocturnos en los desiertos y lo dejaron ahí. Pero cuenta la historia que después pasaron por ese lugar unos comerciantes ismaelitas, descendientes de Ismael, parientes de José. Y le dicen, ¿qué ventaja o qué beneficio sacamos matándolo y derramando su sangre? Mejor vamos a venderlo y obtenemos un beneficio personal. Miren la maldad de estos hermanos. Así que lo tomaron, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a esos comerciantes. La historia de José parecería terminar ahí. Parecería que ahí todo termina y todo se acabó y
y viene lo peor para él, pero no es así. Cuando usted está en los planes de Dios y cuando usted es leal a Dios, Dios lo acompañará, no importa dónde usted esté. José es llevado a la tierra de Egipto y es vendido como esclavo. En el capítulo 39 de Génesis dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Miren, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aunque José, por ser leal a Dios, por amar a Dios, por ser correcto, fue aborrecido por sus hermanos, por tener sueños de los propósitos de Dios, fue odiado por sus hermanos, intentaron matarlo, lo vendieron. José se mantenía leal a Dios, y por eso Dios estaba con José. El éxito de todos los hombres de Dios que usted encuentra en la Biblia está marcado por una sola frase: Dios estaba con ellos, Dios caminaba con ellos, Dios estaba a su favor. Por eso dice un texto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque más son los que están a nuestro favor que todos nuestros enemigos. Y Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. Y eso sí es malo. Pero cuando usted está con Jesús, Dios pelea a su favor. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de José, por su lealtad a Dios. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, cuando todo está bien, cuando usted empieza a prosperar, cuando las cosas parecen arreglarse, José, desprendido de su familia, extrañando a su padre, extrañando a su familia, sintiendo el dolor de la pérdida de su familia y del rechazo de sus hermanos, sin embargo se mantenía fiel a Dios, y Dios estaba con él y lo bendecía. Pero aquí viene la prueba de fuego. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Y le dijo: duerme conmigo. Es decir, quiero tener relaciones contigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué palabras más hermosas, más maravillosas. Él le dice: mira, Potifar, mi amo, me ha puesto como mayordomo de todas sus riquezas, de todos sus bienes, de todas sus empresas, de todo lo que él tiene. Lo único que no he puesto en mi mano eres a tú, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo yo podría hacer este grande mal y pecar contra Dios? Si todos pensáramos así. Qué interesante esto. Cualquiera hubiera dicho: bueno, mis hermanos me odian, me iban a matar, me vendieron como esclavo, no sé dónde está mi padre, no sé dónde está mi familia, estoy acá como un esclavo. Muchos dirían: ¿por qué Dios me ha hecho esto? Muchos dirían: Dios me ha abandonado, Dios no me quiere.
¿Por qué Dios me permitió que me pase esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me tiraron en esa cisterna? ¿Dónde estaba Dios cuando me vendieron como esclavo? Eso diríamos muchos de nosotros. Muchos hubiéramos dicho, bueno, si todo esto me ha pasado porque a Dios no le interesa, yo voy a pecar con esta mujer. ¿Y qué importa? Ven para acá. Muchos tal vez hubiéramos tomado esa actitud. Y usted dirá, no, claro que no. Déjeme decirle que sí. He escuchado de grandes líderes religiosos caer en adulterio, caer en fornicación. He visto a grandes líderes religiosos por un maletín con dinero corromperse, irse a una secta, dejando su lealtad al evangelio. Así que sí pasa. Y mucha gente dice, no, con esto del evangelio no funciona. Dios no me ha dado el trabajo que quería, no me ha dado la mujer que quería, no me ha funcionado el negocio que quería, no he podido tener el carro que quería, esto no funciona, no quiero saber nada más de Dios. Este joven no hizo esto. Este joven no estaba amargado, ni resentido, ni culpando a Dios de las cosas que le habían pasado. Él seguía amando a Dios y siendo leal a Dios. Y le dice, ¿cómo voy a pecar yo contra mi Dios acostándome contigo? Él ni siquiera estaba pensando en las personas o en otras cosas, primeramente en Dios. Porque cuando usted peca contra su esposa, contra sus hijos, contra su familia, primero peca contra Dios y luego contra los demás y luego contra usted mismo. Porque dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, afecta a su propio cuerpo, ofende a su propio cuerpo, destruye su propia integridad. Y José no está culpando. Siempre traigo a antelación la película Dios no está muerto. Este profesor odiaba a Dios y decía, Dios está muerto. No existe porque no me salvó a mi mamá cuando estaba muriendo. ¿Dónde estaba Dios cuando le pedía que salve a mi madre? Así que Dios está muerto, Dios no existe. Y quería probar con la filosofía que Dios no existía. Cuando lo único que sí existía era el rencor en su corazón, el odio. Estaba culpando a Dios. José tomó una actitud diferente. Él se mantuvo fiel a Dios, leal a su Dios. Y por eso Dios estaba con él y lo bendijo en todo. Y esta mujer persistía cada día acosando a José. Incluso un día que él estaba solo, dice que lo tomó a la fuerza para tener relaciones con él. Y él tuvo que huir de esa casa desnudo, dejando su ropa. Esta mujer, esa misma ropa que José dejó, lo usó como prueba contra José. Le dijo, él vino a violarme y aquí dejó su ropa. Y José fue a terminar en la cárcel. ¡Qué tremendo! Por ser leal a Dios, de esclavo a presidiario. Estaba de mal en peor. Muchos dirían, pero ¿por qué Dios permitió que ahora esté más hundido que antes? Pero José seguía leal a Dios. No renegó de Dios, seguía amando a su Dios, seguía adorando a su Dios. Y allí en la cárcel, Dios estaba con José, porque José estaba con Dios. Alguien dijo una vez, no preguntes si Dios camina contigo. Pregunta si tú quieres caminar con Dios. Dios siempre está a tu lado y quiere caminar contigo. Somos nosotros los que le damos la espalda y lo rechazamos. No preguntes si Dios quiere caminar contigo. Pregúntate si tú quieres caminar con Dios. Porque eso hay un precio que pagar y es la lealtad, la santidad. José en la cárcel le pusieron a cargo de todo el cuidado de la cárcel porque Dios bendecía todo lo que José hacía. De tal manera que se ganó la amistad del jefe de la cárcel y lo tuvo como mayordomo de la prisión. Y ahí conoció a dos personas, un copero y un panadero, que tuvieron sueños y él les interpretó esos sueños. Y gracias a que él interpretaba sueños, un día fue a la misma presencia del rey de Egipto, del faraón, para interpretar un sueño del faraón. Y usted puede ver que ahí en el capítulo 41, versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué, Faraón?
úsame como uno de tus chamanes principales, yo interpreto sueños, yo soy el bacán que interpreta sueños, yo tengo ese poder, así que conmigo vas a ganar guerras, victorias y aquí estoy. Él no hizo eso, como muchos lo hacen. Él le dio la gloria a Dios. Él dijo, yo no soy el que hace, es Dios el que hace todas las cosas. Él no estaba diciendo, bueno, ese Dios que me abandonó en la cárcel, que me hizo pasar todo lo que pasé. No, él seguía amando a Dios a pesar de las cosas duras que había pasado, que había vivido. Él seguía siendo leal a su Dios. Y por eso, incluso aquí, le da la gloria a Dios, no se la lleva a él. Como muchos falsos maestros y predicadores que en la televisión se llevan la gloria a ellos mismos y se creen los milagreros y los grandes y parecen dioses predicando. No conocen ni siquiera la palabra humildad. No le dan la gloria a Dios. Él sí lo hizo. Él reconoció que la gloria es de Dios. Como dice la Escritura, que por la gracia de Dios soy lo que soy y que nuestra competencia viene de Dios. Y él le dice, es Dios el que te va a dar la respuesta a tus sueños. No soy yo, es Dios en mí. Dice la Escritura, Dios honra a los que le honran, pero a los que le desprecian los convierte en nada. Dios honra a los que le honran. José honró a Dios, le dio la gloria a Dios cuando estuvo ante el rey. Y dice el versículo del mismo 41, el 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo en mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Qué final tan glorioso para José. Qué final tan maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque la gloria que José recibió, él se la daba a Dios. Porque a pesar de todas las cosas que él vivió, se mantuvo leal a su Dios. Por eso el tema de hoy es la lealtad a Dios. Es el camino a la grandeza. José llegó a ser el segundo después de Faraón, el más grande gobernador de Egipto, una gran nación, una potencia económica, armamentística y todo lo que podríamos llamar hoy de ese entonces, Egipto. Un esclavo, un presidiario, en las manos de Dios, por honrar a Dios, llegó a la más alta grandeza. Para sus hermanos era el soplón, el sapo, el despreciado, el rechazado, el mimado de papito. Lo aborrecieron, lo quisieron matar, pero para Dios, él era un instrumento en sus manos. Tal vez usted se identifique con eso. Para la gente, para su familia, tal vez usted no vale nada, es lo último, es lo peor, la oveja negra de la familia. Pero déjeme decirle que para Dios, usted es su especial tesoro. Y Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Porque yo sé, dice, los planes que tengo para ti, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis planes son más altos que tus planes, mis caminos son más grandes que tus caminos. Ese es el Dios que tenemos, que tiene planes maravillosos para nuestra vida. Solamente si usted paga el precio de la lealtad a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna.
El camino a la grandeza en este mundo es ser leal a Dios. Y recuerde la historia. Eso no significa que tal vez usted tenga que pasar por desiertos, por cárceles, por situaciones difíciles. Si usted pasa esa prueba de fuego, usted verá la grandeza en Dios. Bienaventurado el varón que soporta esas pruebas, esas tentaciones. Porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es la bendición, la promesa de Dios para los que son leales. ¿Quiere conocer la grandeza? Manténgase leal a Dios. Sea fiel al Señor, aún hasta la muerte. Esa es mi oración por usted. A ser leales con Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Un abrazo. Se despide el pastor Juan Carlos.